Desde la columna vertebral al borde interno o vertebral de la escápula. ¿Se ubican o no? ¿Seguro que se ubican? Bien. El romboides menor es un músculo que se origina al revés. Apagar las dos estas. Ahí. Es un músculo que se origina en la apófisis espinosa de la última cervical y la primera dorsal, y se dirige para insertarse directamente en la parte superior del borde interno o vertebral de la escápula. Ya les voy a decir qué hace cada uno. Voy a necesitar una colaboración para que lo entiendan. Y el romboides mayor se origina en las apófisis espinosas de las primeras dorsales y se va a ir a insertar en el borde vertebral de la escápula. Bien, según la disposición de estos músculos, ¿cómo le va? Alguien que esté cómodo y que pueda pasar 2 segunditos acá. Pasa que está de musculoso, buenísimo. Bien. Si hablamos del romboides menor, hablamos que nace desde acá y se va hacia acá. Mis dedos son la fibra del músculo. ¿Sí? Acá se origina y acá se inserta. Si yo tracciono, la escápula hace esto. O sea, rota llevando su ángulo inferior hacia afuera. Si hablamos del romboideo mayor, que abarca más y que las fibras están casi oblicuas, se contrae y tracciona. Entonces se contrae y tracciona, ya no me da el movimiento de la mano, y la escápula, si tracciona, la escápula hace esto. Rota llevando el borde, el ángulo inferior hacia adentro. Entonces, los romboides, gracias, son rotadores de la escápula. ¿Se entiende o no se entiende esto? Bien. Y el último, que me parece sumamente interesante, es todo este músculo que se llama trapecio. Este es un músculo que se origina en el ligamento nucal y en las líneas curvas occipitales del cráneo, apófisis espinosas de todas las cervicales y todas las dorsales, y sube desde acá y desde acá baja y se inserta en la espina del omóplato y parte del acrómio. Este músculo, como ustedes lo ven, tiene fibras así y fibras así. Entonces, cuando las fibras superiores se contraen, elevan la escápula. Cuando las fibras medias se contraen, aducen la escápula. Y cuando las fibras inferiores se contraen, descienden la escápula. ¿En qué movimiento elevo? Cuando hago el que me importa. ¿En qué movimiento aduzco? Cuando aproximo las escápulas. ¿En qué movimiento desciendo? Cuando empujo una pared o cuando empujo para hacer la famosa escapulación, ¿sí?, que se utiliza en el mortero 1, en el mortero 2. ¿Sí? Ahí hay descenso. En todos esos movimientos participa el trapecio, por ejemplo. Es un músculo, recuerden, que moviliza únicamente la escápula. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Yo no les pregunto, ¿se ubican en el cuerpo dónde va? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? ¿Hay alguien que no se ubique como para que lo mostremos en la compañera? ¿Va por encima del romboide? No sé el plano, yo creo sí. Sí, es plano más superficial. Sí, el romboideo menor y el romboideo mayor están por debajo. Sí, están por debajo del trapecio. ¿Y qué acción juega el romboide? Articulación de rodilla. Volvamos a recordar la epífisis distal del fémur. Recuerden que estaba formada por un cóndilo interno y por un cóndilo externo,
que en la cara anterior había una superficie articular o troclear, que es la que se articulaba con el hueso rótula. ¿Vamos bien hasta ahí? No vimos rótula. Ahora lo vamos a ver. El otro hueso que se articula para formar esta articulación es la epífisis proximal de la tibia. La misma, también tienen que acordarse que está formada por dos cóndilos tibiales. En este caso sería cóndilo interno tibial y cóndilo externo tibial. Elemento importante, la tuberosidad anterior a la tibia. Presenta dos mesetas o cavidades glenoideas de la tibia o superficies articulares. Y presenta dos eminencias que se pueden llamar tubérculo anterior y posterior de la tibia o espinas anteriores y posteriores de la tibia, o tubérculos intercondilios, también de la tibia se los llama. Bien, estos dos huesitos están acompañados de este huesito, que es la rótula, que como lo ven, es lo que le llaman mucho la tapa de la rodilla, mal llamado, se llama rótula, que como ven es un hueso plano, par, triangular, con base invertida. ¿Por qué decimos que es con base invertida? Porque el vértice está hacia abajo y la base está hacia arriba. Como todo hueso plano, tiene dos caras. Esta es la cara anterior, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior de la rótula. Esta cara posterior, chicos, es la que se va a articular en esa superficie, voy a volver atrás, perdón, para que se ubiquen, en esta superficie que ustedes están viendo acá. ¿La ven? Bueno, en esa superficie es donde se va a articular este huesito llamado rótula. Como pueden ver, este es un cóndilo, este es el otro cóndilo y ahí está la rótula posada sobre la superficie articular. ¿Por qué aparece la rótula así y por qué aquí aparece más bajo? ¿Qué opinan ustedes? Bien, cuando voy a flexionar la articulación de la rodilla, la rótula asciende, o sea, sube. Y cuando voy a extender la rótula, a ver, estoy hablando soncera, sí, la rótula desciende. Entonces, ese huesito no es un huesito estático, es un huesito que sube y que baja y cumple la función de puente o de polea, ya van a ver por qué, porque por ahí pasa el tendón rotuliano, para que la rodilla pueda flexionarse y extenderse en los movimientos que realicemos. Bueno, la rodilla tiene elementos como toda articulación, pero un elemento particular de la rodilla son los meniscos. Los meniscos son fibrocartílagos interarticulares, o sea, son elementos formados por fibra y cartílago que se encuentran entre ambos huesos, entre los cóndilos femorales y entre las cavidades glenoideas de la tibia. ¿Qué características tienen estos cóndilos? Son uno más grande que el otro. El cóndilo medial o interno es en forma de O, es mucho más grande, y el cóndilo externo o lateral es en forma de C y es mucho más pequeño. Los meniscos, los meniscos existen en esta articulación con diferentes funciones. Una de las funciones es almohadilla, otra de las funciones es receptor de impactos, otra de las funciones es adaptar la superficie articular para que los cóndilos femorales puedan articularse correctamente en esta articulación llamada rodilla. ¿Qué vemos acá? El menisco está formado por una parte que se llama cuerpo
y por cuernos. La parte de adelante tiene un cuerno llamado anterior, la parte posterior tiene un cuerno llamado posterior. En este se notaría un poco más, cuerno anterior, cuerno posterior, y este es el cuerpo del menisco. Este menisco no es un elemento fijo e inmóvil, tiene capacidad de desplazarse hacia adelante y hacia atrás en esta manera, como patín, ya que los cóndilos femorales al flexionar y al extender la rodilla no solo rotan en su propio eje, sino que rotan y se trasladan, es como la rueda del auto, y uno va siempre más adelante o más atrás que el otro cuando nosotros hacemos la flexoextensión. No sé si se entiende lo que les digo. ¿Se entiende o es chino lo que les hablo? Pregunto para que les explique de otra manera. No, tenemos. Sí. ¿Cómo? A ver, los cóndilos femorales vos estudiaron para hoy la descripción del hueso fémur, que lo tendrían que haber estudiado para entender rodilla, ahí creo que está una de las principales fallas, son convexas alargadas y la interna es más alargada que la externa y más baja que la externa. Entonces, al haber diferencia de altura y al haber diferencia de tamaño, cuando vos flexiones y extiendas la rodilla, esos cóndilos, ¿sí?, que van acá, no solo giran en su propio eje, sino que se desplazan. Cuando yo voy a flexionar, los cóndilos se deslizan para que la tibia se pueda ir para atrás. Y cuando yo voy a extender, esos cóndilos que se deslizaron hacia adelante, vuelven hacia atrás para que la pierna para que el miembro inferior quede extendido. Este aquí, que estos meniscos son elementos, así como el rodete glenoideo, el rodete cotiloideo, estos meniscos son elementos que facilitan ese desplazamiento de ambos cóndilos. ¿Cómo están estos meniscos acá? Están posados en las mesetas o en las cavidades glenoideas de la tibia y están adheridos por ligamentos. Ligamento transverso de la rodilla, que va de cuerno anterior a cuerno anterior. Ligamentos, este es otro ligamento, que es un ligamento anterior meniscal. Este es otro ligamento anterior meniscal. Este otro ligamento posterior meniscal, ligamento posterior meniscal. Eso no les voy a preguntar. Sí me interesa que sepan cómo están los meniscos adheridos. Esos ligamentos salen de los cuernos, como les dije anteriormente, y se van directamente, miren, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Al hueso. Esto es un ligamento, va a una parte marrón, ¿no es cierto? La parte marrón es hueso. Esto es un ligamento anterior, meniscal. ¿A dónde se va? Al hueso. Entonces, a través de los ligamentos se adhiere, se insertan en el hueso tibia. Y es de la única manera que los meniscos no salen despedidos por todos lados cuando hay flexo-extensión de rodilla. ¿Se entendió? Entonces, elemento importantísimo de la articulación, preguntan en los exámenes finales. Sí. Sí. O sea que la estamos viendo de arriba. La estás viendo de arriba. Yo saqué el fémur para mostrarte a vos desde arriba cómo se ven los meniscos. ¿Se entiende o no? Bien. ¿Qué otro elemento tiene esta articulación? Cápsula articular, sinovial, que no les pienso decir a dónde va, y paquete adiposo. El paquete adiposo es esto celeste, que son bolsas adiposas. ¿Qué es el adiposito? Grasa. Son bolsas de grasa que nosotros tenemos entre la articulación. ¿Para qué? Para que cuando me arrodille no me duela. Ejemplo, sirve de almohadilla. Porque si yo tuviera que apoyarme con el hueso, me muero. No aguanto. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué lo nombro el paquete adiposo? Porque las otras articulaciones ¿tienen paquete adiposo? No. Segundo elemento que no tienen las otras articulaciones. Menisco y paquete adiposo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. No importa por dónde vaya. Está en la articulación. ¿Ven? Esto es la rótula, por ejemplo. Estos son tendones, está por detrás de la rótula, esto es un menisco,
Miren, esto es un menisco, está por la parte de atrás de la rodilla también. ¿Sí? Bien. Y ahora entramos a los famosos ligamentos. ¿Cuál es el secreto o la vedette de la rodilla? Los ligamentos intraarticulares. Cuando hablamos de ligamento intraarticular, hablamos de los ligamentos que están dentro de la articulación. Y hay ligamentos muy conocidos que se llaman ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Son ligamentos que aquí hay uno, miren, este es el fémur, cóndilo femoral, rótula, tibia, mesetas tibiales, menisco interno, menisco externo, ¿se entiende? Sí. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Sí es importante que sepan los orígenes. El origen del ligamento cruzado anterior es en el tubérculo anterior o espina intercondilia anterior, que son los dos piquitos esos que están entre las mesetas tibiales, esos. Entonces, el origen del ligamento cruzado anterior es en el tubérculo anterior intercondilio y se va a ir a insertar por la parte interna del cóndilo externo del fémur. El origen del ligamento cruzado posterior se origina en el tubérculo intercondilio posterior, como lo dice el nombre del ligamento, y se va a ir a insertar por la parte interna en el cóndilo interno. Entonces los tipos se cruzan así. ¿Entienden o no entienden? ¿Cuál es el que se corta por excelencia? El anterior. El anterior es el que se corta y vas a cirugía. ¿Qué otro ligamento intraarticular tengo? El transverso. El transverso es el que va de menisco a menisco, que yo se los mostré acá. Volvamos a la imagen. Acá. Es este. ¿Lo ven? Sí. Ese es el transverso. Se lo considera como un intraarticular, que en este caso lo veríamos acá. ¿Ven que aquí nace un ligamentito? Que nace de un menisco y va al otro menisco. Sí. Ese es el transverso. Y el menisco femoral es el ligamento que va desde el menisco al fémur. No, acá está mal. Desde el menisco, no se lo ve, lamentablemente, al fémur. No, olvídense del menisco femoral, no les voy a pedir que lo marquen ni nada. Este es el menisco tibial, si no lo nombré, el menisco tibial que va desde el menisco a la tibia. Entonces tenemos ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y ligamento transverso como intraarticular. ¿Sí? Y después tenemos el menisco femoral, que va desde el menisco al fémur, que no se lo ve en la imagen, y tengo el menisco tibial, que va desde el menisco a la tibia. ¿Se entendió? Bien. ¿Entendieron cuáles son? A partir de ahí, tengo los ligamentos extraarticulares. Como ligamento extraarticular, o sea que están por fuera de la articulación, tengo el anterior o rotuliano, los laterales interno y externo y el ligamento posterior. El ligamento anterior o rotuliano es este que está acá. Este ligamento está formado, toda la musculatura del cuádriceps se une y forma el tendón cuadricipital, que es este. Esto que está acá es la rótula, ¿la ven a la rótula? Sí. Pasa por la rótula y una vez que llega al vértice de la rótula se convierte en ligamento, ¿sí? No es cruzado anterior, ligamento rotuliano. Ese ligamento rotuliano se lo considera como ligamento anterior también de la rodilla.
pero todo el mundo lo conoce como rotuliano. ¿Por qué rotuliano? Porque nace de la rótula. ¿Se entiende o no se entiende? Y se va a ir a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Se acuerdan que yo le nombré muchas veces la tuberosidad anterior de la tibia? Decía que era un elemento, una eminencia ósea, muy importante que se deben acordar. Recién lo dijo. ¿Qué? Recién lo dijo. Recién, Sí. cuando hablé de la tibia. Bien. Entonces ese es el ligamento anterior o rotuliano. Vamos a los laterales. Esta es la parte interna de la tibia y esta es la parte externa. ¿Cómo sé que es externa e interna? Peroné. Bien, porque está mi amigo el peroné y mi amigo el peroné está hacia afuera. ¿Sí? Entonces, tengo el ligamento lateral interno que va desde el cóndilo hacia la cara interna de la tibia o tuberosidad interna de la tibia. No me interesa eso ahora, lateral interno. Y ligamento lateral externo. El ligamento lateral externo sale del cóndilo externo y va hacia dónde, mi? ¿A qué parte del peroné? ¿Cómo se llamaba esa partecita? Cabeza del peroné. Tienen que empezar a estudiar. Déficit proximal. Tienen que empezar a estudiar porque no van a llegar. ¿Ok? Empieza a leer. Y el ligamento posterior es un ligamento que se encuentra de tibia a cóndilo femoral y está en la región posterior de la rodilla. No se lo muestro porque no tengo imagen del posterior. ¿Sí? Lo que sí me interesa es que ustedes sepan que existe. Entraría junto con el popliteo arqueado, con todos esos nombres raros que no les voy a dar porque no viene al caso que se lo sepan. Ahí hemos terminado con ligamentos. ¿Sí? ¿Recuerdan que es un movimiento activo? Hemos visto que es un movimiento activo y un movimiento pasivo. Quiero que todo el mundo de primero ve me haga un movimiento activo. De lo que quieran. Activo. Bien. Todos he dicho. Todos. No los veo todos ese movimiento activo. Activo. Vamos. Vamos. Por la sola. Bien. Pasivo. Excelente. 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 Excelente, allá atrás, las compañeras. ¿Se entendió que activo y que pasivo? Bien. La rodilla realiza dos movimientos, flexión y extensión. Hagamos flexión de la articulación de la rodilla. Flexión. Flexión. Bien, por eso les digo, que parezca simple. Extensión. Bien, pateo la pelota de fútbol. ¿Ah? Bien, ahora, a estos movimientos los realizan determinados músculos. Son re poquititos. Flexores de la rodilla, acuérdense, una mnemotecnia. Cuando yo digo flexión de la rodilla, ¿hacia dónde se va la pierna? Los músculos que flexionan la rodilla están atrás, hacia el lado donde va la pierna. Si yo digo extensión, ¿hacia dónde se va la pierna? Los músculos que extienden la rodilla están adelante. Para que no se equivoquen. Sí. One the moment. Vamos por partes. ¿Cómo lo envuelve? O sea, va de atrás hacia adelante. No. Espera. Vamos a ver primero los flexores. Vamos despacio y ahora te saco la duda. Vamos despacio, despacio. Primer flexor. ¿A dónde están los flexores? ¿Adelante o atrás? En la parte posterior del muslo. Región posterior del muslo. Los flexores. Bíceps crural. Muy conocido porque más de uno se acuesta boca abajo con una vaquita cansada en la camilla y le da chungo y se agarran y ven cómo los ladrillitos se suben y se bajan. ¿O no es así?
transpira la camiseta porque quiere tener lindo bíceps plural. Excelente si trabaja eso, porque nunca se le va a cortar el cruzado anterior. Porque el bíceps femoral, porque toda la masa posterior va hacia acá o hacia la tibia, ya van a ver otros dos músculos, entonces cuando los tengo fortalecidos, la tracción de la tibia hacia adelante, hacia atrás, entonces, ¿cuándo se corta el cruzado anterior? Cuando la tibia se va hacia adelante. Eso corta el cruzado anterior. Desplazamiento anterior de la tibia, rotación interna de la tibia, valgo de la tibia. Entonces yo tengo fortalecido los posteriores, la tibia está firme, porque de atrás me están tirando y me están diciendo, bueno, te vas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces, esta tibia es traccionada por la musculatura posterior, que en mí no existe. No. Por la musculatura posterior, entonces, esta sí es la tibia, este es el fémur. La tibia quiere hacer eso y los músculos de atrás dicen, no. Entonces no se te va a cortar nunca el cruzado anterior. Si vos haces cuádriceps, se te va a cortar el cruzado anterior. Porque el cuádriceps termina en la tibia y el cuádriceps, al traccionar así, la saca la tibia de ese lugar y corta el cruzado. Entonces, como decía mi tía del campo, el bíceps plural es uno de los flexores de la rodilla que está en la parte posterior del muslo. Esto es el coxal. Esta es la tuberosidad isquiática del coxal que está en el isquión. Cuando yo me metía la mano acá, ¿se acuerdan? Bien. Origen. El bíceps plural tiene dos porciones. Una larga y una corta. Imagínense de fuerte que es el tipo este. Dos porciones. Se origina la porción larga en la tuberosidad isquiática, desciende cruzando el muslo, por eso debe ser que te equivocaste. Y la porción corta nace en el tercio inferior del cuerpo del fémur y desciende. Se unen en un solo tendón y los dos van a ir a insertarse en la cabeza del peroné. Entonces, venga señorita que está con calzasco. Ojito con decirle algo. ¿Podemos silbar? Uno quisiera tener esa gama. Ya he dicho gama. Se origina en la tuberosidad isquiática. No vemos bien. No lo vemos. Se origina en la tuberosidad isquiática y cruza hacia afuera. O sea, hace esto. ¿Cómo? Así. Cruza así. Hace esto y se va hacia la cabeza del peroné. ¿Se entiende? ¿Lo puede hacer la otra pierna ahora? No. Pregúntale a ella si te deja que le haga. Vos cobrale. Bien. ¿Entienden? Entonces, principal flexor. ¿Qué otro flexor más hay? El semitendinoso. El semitendinoso es otro flexor de la rodilla que también se origina en la tuberosidad isquiática. Este desciende en forma recta y miren hacia dónde se va. Hacia la cara interna de la tibia. Cara interna de la tibia. O tuberosidad interna de la tibia. ¿Sí? Se contrae, tira de la tibia y al tirar de la tibia de acá, flexiona la rodilla. ¿Se entiende? Y por último, el último flexor sería el semimembranoso. El semimembranoso es un músculo que también se origina en la tuberosidad isquiática, desciende, se me va a rayar el anillo, y se va a ir a insertar por debajo del cóndilo o en el cóndilo interno de la tibia. ¿Ese es más fuerte? Se podría decir que es más fuerte porque es más ancho, pero es muy complicado dividir el trabajo de un semitendinoso y de un semimembranoso. Sí se puede trabajar con más especificidad el bíceps plural. ¿Cómo trabajas con más especificidad el bíceps plural? Boca abajo, rotando. Si vos rotás, vas a sentir, si vos haces esto, si ustedes hacen eso, van a sentir cómo se tensa un tendón de acá. Ese es el tendón del bíceps plural.
Entonces, si vos trabajás en camilla así, estás especificando el bíceps crural. Pero nunca te hacen hacer eso a no ser que sea físico-culturista. Porque vos ahí ya estás trabajando los tres. ¿Se entiende o no se entiende? Estos tres músculos, ¿sí? ¿Cuáles son los femorales? Mal llamado femoral. Son menos. Exacto, porque la región es región crural. Se le llamaba femorales. Eso es en la jerga del gimnasio. ¿Hace femorales? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es el fémur. Pero puede ser adelante o atrás. Cuando nosotros hablamos de la región crural, hablamos de la región posterior del muslo, anatómicamente hablando. ¿Se entiende? Femoral es lo mismo que te acabo de decir. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Y algunos creen que femoral es solamente, perdón, bíceps crural. Algunos creen, porque también le dicen bíceps femoral. Algunos creen que cuando se hace femorales trabaja el bíceps crural solo. Mi amor, no, imposible. No, no es imposible. Sí, sí, imposible. A no ser que le metas electrodos al bíceps crural y le mandes electricidad para que se contraiga. Pero si vos trabajás, por más que cambie la posición, los tres músculos te flexionan las rodillas. El músculo no trabaja en individualidad. Recuerden eso, prioriza sí, pero no solo. Imposible. Imposible. ¿Ok? ¿Está claro cuáles son los tres flexores? ¿Clarísimo? ¿Se entendió en la anatomía a dónde están? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ver los extensores de la rodilla. Los extensores de la rodilla están en la región anterior del muslo. ¿Sí? Son estos. Y hay varios de ellos. Tenemos un crural, que en este caso no está, porque es el más profundo, que ya les voy a decir de dónde va. Se los voy a nombrar primero y sí, se los voy a nombrar primero y después vemos la inserción. Hay un crural, hay un vasto interno o medial, hay un vasto externo o lateral y hay un recto anterior del cuádriceps, que no está ahí porque viene de la espina ilíaca anterior inferior. Entonces, empecemos por lo más profundo. Ahora no voy a decir que lo tengo, no. Empecemos por lo más... Ay, perdonen. Empecemos por lo más profundos. ¿Sí? Y vamos a tratar de imaginárnoslos. Y si no, la hago pasar a la siguiente. Bien. Decíamos que los extensores de la rodilla se encuentran en la parte anterior del muslo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Hablamos de un crural. El músculo, este es el fémur, imagínense que no tiene ningún músculo. El músculo crural se origina en el tercio medio de la cara anterior del fémur y se dirige hacia abajo. ¿Vamos bien hasta ahí? El vasto interno o medial se origina por arriba, ¿sí?, y por delante de la línea áspera o rugosa hacia atrás, y algunas bibliografías dicen cara interna o lateral interna del fémur, y desciende. El vasto externo se origina por arriba y por detrás de la línea áspera o cara externa del fémur y desciende. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo de dónde nace cada uno? Y el recto anterior del cuádriceps, que no está acá, se origina en la espina ilíaca anteroinferior y desciende. Todos esos músculos convergen, o sea, se unen en un solo tendón que se llama tendón cuadricipital. Se llama tendón cuadricipital al principio porque es del cuádriceps. ¿Se entiende?
pasan a rótula y a partir de ahí se llama tendón rotuliano y se van a ir a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Y antes que la flaca se me duerma, chan, chan. ¿Se entiende o no se entiende esto? O sea, que todo el paquete muscular hace así, así, converge acá y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. En un tendón común que se llama tendón rotuliano. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estudio, profesora? El nombre, dónde se origina y de cara a la inserción, porque todos terminan en una misma inserción. Te tenés que preocupar por el origen nada más, lo mismo que los flexores. Todos se originan ¿dónde? En la tuberosidad isquiática. ¿Para qué te vas a matar estudiando el origen? Matate estudiando la inserción. Para mí son los músculos más fáciles, porque ya sea en un origen o en una inserción, todos terminan en el mismo lugar y todos empiezan en el mismo lugar. ¿Se entiende? Los flexores empiezan todos en el mismo lugar y los extensores se insertan todos en el mismo lugar. ¿Se entendió más o menos? Preguntas primeramente. Bueno, entonces ahora yo quiero que ustedes me digan en qué gesto deportivo ustedes realizan la flexión de la rodilla. ¿Cómo? No, yo he dicho gesto deportivo, no disciplina deportiva. ¿Me puede ejemplificar por favor en qué momento? Así le hacen el examen. Parece por favor. Así le hacen el examen. Así es el examen final de ustedes. Como lo estoy haciendo a él. Muy bien. ¿En qué momento hay flexión y en qué momento hay extensión? Muy bien. Entonces, preparándome para la pata de flexión, realizo el contacto con la pelota, hay extensión. Excelente. ¿En qué otro gesto deportivo? Muy bien. Cuando pedaleo la bicicleta, cuando mi talón va hacia atrás, hay flexión. Cuando empujo el pedal hacia adelante, hay extensión. ¿En qué otro? ¿Cómo? ¿Patada de natación? No, pecho no, es mínima. O sí hay, mínima. En la pata de mariposa sí hay flexión y extensión de ambas rodillas simultáneas. Bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Y para terminar, porque son las 8:10, ¿a las 8:20 terminamos? Sí. ¿Cómo me quiere? Primero por Dios, y las vidas. ¿Qué? Es que no, ¿a qué hora tendríamos que terminar realmente? 8:40. Entonces, realmente. ¿A las 9? Ah, no, entonces terminamos más tarde. Basta. Mis bellezas. Son divinos. Bien. Son demonios. Esto es un pie visto desde arriba, o sea, dorso. Tóquense el dorso del pie. ¿Ese no hace falta dibujarlo en el espacial? No sé. Y esta es la planta. No se toque porque pueden haber pisado cualquier cosa. Entonces, esto es visto desde arriba. Pie derecho visto desde abajo. Este hueso es el primer hueso que se va a articular con esto, con la mortaja tibio-peronea, y va a formar la articulación tibio-astragalina peronea. Los he matado, ¿no? Simple, la articulación del tobillo, ¿ok? Pero es tibio-astragalina peronea. ¿Por qué se llama astragalina? Porque este hueso se llama astrágalo. ¿Sí? Este. El primer hueso visto desde arriba el pie se llama astrágalo. Es el que forma el tobillo.
El hueso que está por debajo del señor astrágalo, o sea, este visto desde abajo, es el calcáneo y es el hueso que le forma el talón a ustedes. ¿Cómo no le van a dar bolilla al pobre? Ese es el talón de ustedes, es el talón, pobre talón. Encima que recibe el peso de ustedes, los banca a ustedes. Calcáneo. Calcáneo, entonces el astrágalo y el calcáneo se articulan entre sí en una articulación calcáneo-astragalina. No importa, le estoy haciendo resolver o no. Entonces, el primero es astrágalo, el segundo, que está por debajo del astrágalo, es el calcáneo y es el que forma el talón del pie. ¿Me van siguiendo? Sí. Este es el talón. Nos vamos para la parte de adelante. En la parte de adelante tenemos dos huesitos importantes. Este señor se llama escafoides y este señor se llama cuboides. El escafoides, entonces está astrágalo, calcáneo. El escafoides se articula con el calcáneo y el cuboides se articula con el escafoides. Ahora, ¿ven estas tres piedritas que están acá? No son piedras, son huesos. Esos huesitos se llaman cuñas. Entonces tenemos primera cuña, segunda cuña o tercera cuña. Y en la bibliografía le llaman cuñas o cuneiformes. Le nombro de las dos maneras. Entonces, escafoides, cuboides, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Ahora bien, estos ejemplares son los metatarsianos. Estos son metacar y estos son metatar. Primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esos son los que forman esta parte de los huesitos del pie, que yo me los toco en el dorso. Bien. Entonces, el primer metatarsiano, miren con quién se articula, totalmente con el cuboides, y el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto con las cuñitas. ¿Se entiende esto? A su vez, estos se llaman como falanges. Este es el dedo gordo, acá no se llama pulgar, en la mano se llama pulgar, en el pie se llama primer dedo o dedo gordo. Y tiene dos falanges como el de la mano, proximal y distal o primera y segunda. Y los demás deditos tienen primera, segunda y tercera o proximal, medial y distal, primera, segunda y tercera. ¿Lo ven? Sí. Y esa es toda la pata. ¿Qué? Vista desde abajo, les muestro. Este es el calcáneo, este es el talón, calcáneo. Este es el astrágalo, ¿lo ven? Este es el escafoides. Este es el cuboides. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. Movimiento, profe. Espera un poquitito. Estos son los metatarsianos y estas son las falanges. Movimiento de la articulación del tobillo o tibio peronea astragalina, flexión y extensión, o sea que es una flexión y extensión. Troclear o tróclea. Muy bien, mijo. ¿Se acuerdan?
Perdón, la rodilla también. ¿Qué trocoide? ¿Qué hace? ¿Pivot? Sí. Bien. Ahora bien, este es el antepié y este es el retropié. Todo este hueserío que está acá, que les dificulta la vida a ustedes, hace que el pie, si este es el pie, haga este movimiento y haga este movimiento, que en el pie no se llama rotación, en el pie se llama, entonces el astrágalo, la tibia, el peroné hacen esto. Si quiero llamar flexión, ¿sí? Puedo llamar flexión plantar, flexión dorsal o flexión y extensión, pueden ser las dos mnemotecnias. Y cuando ya empezamos a hablar de escafoide, cuboide y cuñas, ya hablamos de inversión y de eversión. Cuando la puntita de los deditos se van para adentro, o sea, cuando le dicen a ustedes, párense sobre los bordes externos del pie, están haciendo una inversión. Párense sobre los bordes internos del pie, están haciendo una eversión. Gracias a quién podemos hacer eso? A los queridos que ustedes les pareció horrible, horribilante. Escafoide, cuboide, primera, segunda y tercera cuña y los metatarsianos. Los metatarsianos más que nada en la base de la arcada, porque esta parte forma la arcada del pie o el arco del pie. Los metatarsianos harían el apoyo de esa arcada. ¿Se entiende? Estos serán los metatarsianos. ¿Se entiende o no? Tiene la arcada descendida como yo. Y está bien con el pie. Empeine, dorso o empeine y planta. ¿Cuál es el que apoya? En el pie depende. Por lo general tenés descenso de escafoide, cuboide y primera cuña. Por lo general. Hay un descenso de la bóveda plantar. ¿Y eso no tiene solución? Tiene solución en la medida en que no sea, hay pie plano. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Hay un pie plano fisiológico y hay un pie plano que se da por postural. Cuando hablamos de pie plano fisiológico, que es el caso de mi desgracia, hay descenso óseo, hay deformación ósea. Estás en el horno, tenés que morir con plantillas. Y cuando hay un pie plano funcional, puede ser por debilidad de la musculatura plantar. Entonces, si vos desde chiquitito lo tomás al caso y haces que ese niño haga trabajo de flexión plantar y fortaleces toda la musculatura de la arcada, ¿sí? La fascia plantar y todos los músculos de la flexión plantar, podés llegar a corregir, pero es muy difícil. Y puede ser que por pie plano a veces te baja el hombro, la postura. No necesariamente. Pero tiene que ver, digamos, con muchas personas, digamos, que tienen dolores en la rodilla. Por supuesto, porque al bajar la arcada interna tendés a hacer valgo de rodilla, o sea que los cóndilos internos femorales se aproximan. ¿Cómo propensa de 15? ¿Cómo? ¿Cómo propensa de 15 pie plano o no? No. No, porque por lo general el esguince del pie se da hacia afuera y el pie plano lo que hace es esto, que aproxima más